la bienvenida a la profesora Floralba Romero, quien nos va a hacer una presentación sobre sobre la importancia de la verdad y la memoria en el posconflicto colombiano. La profesora Floralba es antropóloga, tiene una especialización en derechos humanos y un doctorado en educación para la paz. También quiero aprovechar para decir que en relación a las preguntas va a haber dos opciones. Pueden ir escribiendo sus preguntas en papeles y vamos a pasar recogiendo sus inquietudes para que las ponentes puedan revisar las preguntas y de pronto agruparlas en las respuestas. Y adicionalmente también si alguien quiere hacer algunas preguntas directamente es posible. Gracias, profesora Floral. Buenas tardes a todos y a todas. No está la presentación, Natalia. Gracias, Marcia. Bueno, antes de entrar en materia, quería agradecer a la Universidad del Norte y especialmente a nuestra profesora Dianita Rico por esta iniciativa, por esta invitación. Es importante que ustedes, como las personas jóvenes del país, tengan acceso a todas estas reflexiones que nos ayudan a comprender lo que pasa en nuestro país. Algo también importante para recalcar, no olvidar que en nuestro país, Colombia, desde la configuración del Estado-Nación y tal vez desde antes, ha sufrido diferentes conflictos sociales, armados, que de alguna manera han hecho que se normalice la violencia en el país y según algunos estudiosos de la violencia en Colombia, como el profesor Gonzalo Sánchez, han sido guerras inconclusas en donde no ha habido ni vencedores ni vencidos. Tal vez eso también explique por qué hemos tenido a partir del siglo XX 16 amnistías en momentos diferentes. Importante también recordar que la violencia y el conflicto armado cuando se demora mucho en el tiempo tiende a normalizarse y tal vez eso explique por qué tenemos esas cifras tan altas de maltrato a la niñez, de feminicidios, de violencia cotidiana que nos permite inferir que respondemos a los conflictos de forma equivocada. Se normaliza la violencia y, como les decía, varios de los expertos en nuestro país nos han señalado que la guerra tal vez fue la forma efectiva, entre comillas, de hacer política. Estamos en un momento importante, hemos llegado después de tener muchas dificultades a un acuerdo de paz, a pesar del triunfo del no, con una campaña de desprestigio, de ideología de género, de sentir que, proponer que tal vez Colombia iba a parecerse a Venezuela, etcétera. Y lo importante es que a pesar de la adversidad y de todas las dificultades, tenemos un acuerdo de paz con una implementación que ha tenido también sus dificultades. Y ahora sí entro en materia con el tema que me corresponde del derecho a la verdad. No sé cómo se usa el… Bueno, no sé si… ¿Cómo es? Ay, muchas gracias. Entonces, no quiere agarrar. Sí. Sí. A ver, gracias, amiga. Estas dos, Sí. adelante y… ¿Este para adelante? Sí. Perfecto.
Es que no quiere. Ah, ya. Bueno. Entonces es esta de acá. Gracias. Entonces, recordar qué es ese derecho a la verdad. Importante saber que es el derecho que nos da la explicación de saber por qué vivió el familiar o viví yo la situación sufrida, que incluye también la posibilidad de saber quién es la persona responsable de ese hecho, cuáles fueron las causas para que se dieran esas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y además para saber sobre todo el tema de las personas dadas por desaparecidas. Recordemos que en nuestro país hay casi 100.000 personas de las cuales no sabemos su paradero. Es una cifra altísima y es importante poder saber esa verdad. Además, es un derecho que ha sido reconocido en decisiones legales tomadas por juristas y en otros países por instituciones judiciales internacionales. Bueno, ahora hay que tener en cuenta estos aspectos del derecho a la verdad. Primero, como les decía, esa respuesta a las desapariciones forzadas. Quiero recordar que la desaparición forzada es de los, digamos, de los delitos más graves porque las familias no pueden cerrar su duelo hasta no saber qué pasó con su familiar y quedan con dudas, fantasmas, especulaciones. Por eso es importantísimo, si ya se sabe que la persona fue asesinada, poder saber en dónde está, recuperar su cuerpo y darles una sepultura de acuerdo con las ideas y las creencias que tenga la familia, la comunidad. También es importante saber que el derecho a la verdad aplica a otras graves violaciones a los derechos humanos, se vincula también a un derecho efectivo y esto tiene que ver con una investigación que sea efectiva de verdad, que verifique los hechos y haya una presentación pública de la verdad y el derecho a la reparación. Por eso es tan importante el tema de la memoria, porque es importante, ustedes jóvenes, hombres, mujeres que han heredado un país en guerra, siempre siento que nuestra juventud es la pionera para los cambios fundamentales que va a haber en el país. Tal vez un ejemplo de ello es el movimiento por la defensa del derecho a la educación y todo el presupuesto, que nuestros jóvenes lo lograron antes que cualquier otro sector en la sociedad. Y pienso que también es importante que sepan qué pasó en el país, por qué pasó, porque la garantía de la no repetición es poder saber exactamente qué fue lo que sucedió. Y en ese mirar que saber qué sucedió, también es muy importante tener en cuenta que tenemos hasta una tercera generación que nació en zonas de conflicto armado, que son colombianos y colombianas que, producto de la historia, estuvieron en esas zonas en donde socializaron sus vidas en medio de actores armados, pero quiero recordar, son colombianos y colombianas que también tienen el derecho de ejercer su ciudadanía ahora que han dejado las armas y que es muy importante que haya esa mirada de inclusión, mirada de superar la satanización, porque cuando los grandes medios nos colocan a estas personas como los monstruos de la sociedad, casi que podríamos pensar que mejor que no existieran, pero resulta que no, son ciudadanos y ciudadanas producto de las circunstancias que han tomado una decisión muy importante, que también a su vez sacrificaron su vida de familia y demás por estar en la guerra. Algunos jóvenes, hombres, mujeres, tal vez lo vieron como una forma de vida, de tener ingresos, en zonas en donde el Estado nunca hizo presencia o su presencia fue solamente a través de las fuerzas militares. Esto lo quiero decir porque tenemos una sociedad polarizada, pero la academia, nosotros, nosotras como docentes, como maestros y maestras y ustedes como personas que se están formando desde la academia, podemos dar razón de una historia mucho más completa, de una historia no sesgada, de una historia que no habla desde la polarización, sino desde el argumento. Por eso tan importante tener estos espacios. Bueno, además
las víctimas y sus familias tienen derecho imprescriptible a saber pues acerca de las circunstancias en que ocurrieron estas situaciones de violación de los derechos humanos. Estos aspectos importante que los tengamos en cuenta, es un poco repetitiva la exposición, pero igual es importante hacer énfasis en ellas. Está vinculado con el derecho de los familiares y las comunidades a conmemorar y hacer duelo por las pérdidas humanas en forma que sean culturalmente adecuadas y dignas. Recuerdo, somos un país diverso, un país distinto, un país de regiones, es diferente, por ejemplo, la conmemoración que hagan en Bojayá, nuestras comunidades afro, a la que hagan nuestros indígenas en el Cauca, a la que hagan las familias en una zona campesina, y por eso es tan importante también tener en cuenta ese enfoque diferencial que de alguna manera muestra la especificidad y además plantea cómo hay que respetar esas diferencias culturales y hay que entender que es un derecho de las familias y las comunidades de poder conmemorar y hacer sus celebraciones de acuerdo con su cosmovisión. Bueno, además de las víctimas individuales y sus familiares, las comunidades y la sociedad entera también tienen el derecho de saber la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos y el Estado debe preservar esa evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo, así como de proteger y garantizar pues un manejo adecuado de los archivos y demás. Ahí hemos tenido una gran preocupación actualmente por la persona nombrada para dirigir el Centro de Memoria Histórica, que inicia afirmando que en Colombia no ha habido conflicto armado, y entonces digamos que afortunadamente las organizaciones no gubernamentales que han entregado sus informes de toda la situación que se ha vivido en el país, pues han guardado sus copias y hay como el optimismo de saber que si en este momento no tenemos una dirección adecuada para este centro, de todas maneras se va a preservar la memoria, es importante que se preserve y ese compromiso con la construcción de paz, por un lado, no niega que seguimos teniendo conflictos, no niega que si tuvimos la desmovilización del grupo armado no estatal más grande, las FARC, con más de 10.000 personas que entregaron sus armas y eso ya marca una gran diferencia en el país. Acordémonos cómo el hospital militar el año pasado a finales estaba pensando en si se cerraba o qué hacía porque ya no tenía heridos de guerra como los tuvo en otro momento, etcétera, etcétera. Entonces, si ya eso se logró, no significa que grupos armados no estatales como el ELN siguen actuando. Grupos como las disidencias de las FARC, Frente 1 y 40 siguen actuando, pero de todas maneras la invitación es a que a pesar de la adversidad y a pesar de tener esta situación que no desconocemos, hay que seguir desde la academia, en el caso nuestro, trabajando porque se construya la paz de la mejor manera. Por supuesto que la paz no significa ausencia de conflicto. Recordemos que la paz tiene que ver con la forma adecuada de yo resolver los conflictos. Ahí Johan Galtung nos habla de 3 aspectos importantes: la creatividad, la empatía y la no violencia para poder resolver los conflictos. Hemos heredado intergeneracionalmente la violencia, hemos heredado formas de pensamiento que descalifican y que le dan respuesta a los conflictos de forma inadecuada con la violencia, pero tenemos la gran oportunidad de desaprender eso que viene en nuestras mentes y aprender a resolver los conflictos de la mejor manera. Desde los conflictos en nuestro hogar, en la familia, hasta los grandes conflictos de nuestra sociedad colombiana. Y es una terca insistencia de posibilidad porque no podemos renunciar a esa construcción del país de una manera distinta, a esa, digamos, planteamiento de
de alguna manera disminuir esos eventos cotidianos de violencia que se viven en el país. Digamos, si tenemos cada tercer día un niño o niña que muere a golpes por sus padres, madres, cuidadores, cuidadoras, tíos, tías, vecinos, si tenemos cada 3 días una mujer que muere a manos de su pareja o su expareja, si tenemos unos registros de riñas altísimo, eso nos muestra que hemos interiorizado en nuestra cultura una forma inadecuada de resolver los conflictos. Bueno, además de eso, vamos a pasar a la otra. El derecho a la verdad, de alguna manera, dice hay que esclarecer la verdad hasta donde sea posible, porque identificar las personas responsables, las causas que condujeron a esos abusos, las circunstancias y los hechos de las violaciones y el destino final y la ubicación de las víctimas en el caso de ser personas que hayan sido desaparecidas forzosamente. Esa es una tarea grande, ahorita vamos a ver ese sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de cómo funciona a pesar de sus dificultades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que Colombia hace parte de 2 sistemas regionales, el de la ONU y el de la OEA. Este de la OEA, el de la ONU también tiene suficiente información e instrumentos de protección del derecho a la verdad. Este me pareció interesante compartirlos. Dice la Corte que el Estado está obligado a proveer a las familias de las víctimas la verdad sobre las circunstancias relativas a los crímenes. No puede ser que el Estado colombiano diga en su momento que aquí había tantas guerras que era imposible definir quiénes eran los responsables y qué pasaba. O sea, el Estado es un Estado que tiene el monopolio de las armas, la estructura, el monopolio de los impuestos y demás, y está obligado a dar razón de qué pasó y por qué pasó. Además, el resultado de todos los procedimientos investigativos debe ser divulgado para que la sociedad sepa la verdad. No es que revictimicemos, es que es importante que en nuestras escuelas, colegios, universidades se sepa la verdad de qué pasó, por qué pasó. Y aquí hago un paréntesis para comentarles lo que nuestro filósofo alemán Walter Benjamin escribió en los textos, el ensayo sobre la violencia. Él decía que si los filósofos clásicos, Sócrates, Aristóteles, Platón, decían que la causa de la violencia tenía que ver con 2 componentes, uno, la acumulación y otro, el poder utilizado de forma equivocada. Él decía además que vivíamos en una sociedad que daba cuenta de un gran matadero de seres humanos contra otros seres humanos. Había vivido él Primera y Segunda Guerra Mundial, había sido perseguido por tener como varias situaciones por ser judío y demás. Y lo que él dice es que donde hay un diálogo civilizado, los conflictos se pueden resolver de una mejor manera. Y no olvidemos que si en nuestro país se creyó que la mejor forma de hacer la oposición política era con la guerra, el daño a la sociedad, el impacto psicosocial, la cantidad de rabias, tristezas, deseos de venganza que hay en nuestra sociedad, nos permiten inferir y concluir que no son las guerras las que dinamizan las sociedades. Las guerras nos fragmentan y nos dividen y hacen que tengamos esos odios, resentimientos y deseos de venganza. Bueno, además, importante que la sociedad tenga ese derecho a saber esa verdad relacionada con esos crímenes para prevenirlos en el futuro. Ahora, recordemos que desaprender la guerra y construir la paz tiene responsabilidades distintas de acuerdo al sector social en el que estemos. Una cosa es el gobernante, el alcalde, el gobernador que define en su presupuesto el dinero para los derechos económicos, sociales, culturales, y otra cosa es la responsabilidad de un ama de casa que está haciendo reciclaje, que no quiere lastimar a la naturaleza, pero con esto ¿qué quiero decir? Todos y todas, de acuerdo al lugar en el que estemos en la sociedad, tenemos también una responsabilidad en esa construcción de paz.
La sociedad tiene derecho a saber de verdad qué ha pasado y que eso se prevenga, y en algunos casos las leyes de amnistía impiden la investigación de los hechos que se han sucedido, y además que no se puede establecer la responsabilidad de hechos violatorios a los derechos humanos. Vamos a ver más adelante en el sistema y en la Jurisdicción Especial para la Paz cómo funciona esto de la amnistía. Hay esta sentencia T15, la C099 y la 579, en donde se hace énfasis en por qué es importante el derecho a la verdad, que está consagrado en estos numerales 1 y 4 de los principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y que tiene un fundamento en el principio de dignidad humana. Ese principio de dignidad humana nos recuerda que, sin importar en qué sector social estamos, todos y todas tenemos un principio de dignidad que hay que reconocer y que hay que respetar. Bueno, así dice: las víctimas y los perjudicados por las violaciones a los derechos humanos tienen derecho a saber la verdad de lo ocurrido, y este derecho está en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad. Por tanto, apareja digamos, un enfoque no solamente individual, sino también colectivo. Además, habla de esa dimensión individual del derecho a la verdad, que implica que las víctimas y sus familiares sepan la verdad de los hechos, los responsables, la consecuencia de lo sucedido, y la dimensión colectiva, que por eso es tan importante el trabajo de la memoria, que significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo que sucedió. Esto es importante, elaborar ese relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de investigaciones, y que también implica de alguna manera contar con esa memoria colectiva que es importantísima. Yo creo que para que podamos tener ese análisis de nuestra sociedad, la invitación es a que no tengamos prejuicios, a que no juzguemos y descalifiquemos a los unos o a los otros o a todos, y que entendamos que han sido situaciones históricas, pero que es posible que nosotros podamos darle un rumbo distinto a nuestro país, que tengamos la responsabilidad de poder escoger y elegir a las mejores personas para que gobiernen esta nación. También la sentencia habla de ese derecho a la verdad como imprescriptible, que puede y debe ser garantizado en todo tiempo, y con la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Acordémonos que la verdad procesal más la verdad real nos darían lo que el sistema habla de la verdad plena. Importante que dicen las sentencias que este derecho está relacionado con el derecho a la justicia y a la reparación, y está vinculado al acceso a la justicia, ya que la verdad solo es posible si se proscribe la impunidad, y se garantiza a través de investigaciones serias a los responsables, pues con todo lo que ello significa. Quiero recordar que en nuestro sistema de justicia transicional, lo que se creó en el país, que es muy distinto a lo que se ha creado en otros países en donde también se ha aplicado la justicia transicional, es muy distinto, es específico, pero de igual manera no queremos subvalorar las otras experiencias en el mundo. La de Colombia es muy interesante porque tiene una mezcla entre la justicia restaurativa, que es a la que más le apostamos, y la retributiva, que es la de estar en las cárceles. Recordemos que tenemos un sistema carcelario que está en deuda con la sociedad, pero además de eso, que la justicia restaurativa busca que de verdad haya acciones, no solamente de perdón, de pedir perdón, de reconocer cómo se hizo daño a las comunidades, sino también es una justicia que busca que haya la reconciliación. Tenemos unos medios de comunicación que polarizan mucho, y lamentablemente hemos encontrado en la sociedad en general algunas posturas muy descalificadoras y excluyentes, vengativas, que se contradicen con la posición de las víctimas en la bondad de aceptar las disculpas y los perdones, y también en la buena voluntad que ha habido de los comparecientes frente a todo el tema
de la justicia restaurativa. Dice la sentencia además que el derecho a la verdad está vinculado a la reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido de alguna manera es un medio de reparación. Muchas víctimas no saben realmente qué pasó con su familiar. Hay el compromiso desde los comparecientes, acordémonos que tenemos en la JEP dos tipos de comparecientes, las personas desmovilizadas de las antiguas FARC-EP y las personas agentes del Estado que cometieron abuso de su poder y que están involucrados sobre todo en lo que se ha llamado los falsos positivos. Hay la voluntad de poder contar qué pasó, por qué pasó, y eso para los familiares es muy importante. Bueno, además, los familiares de personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos. Acá es importante que se conozcan, digamos, personas que estuvieron de pronto al principio secuestradas, retenidas y después nunca se supo de ellos. Es una deuda también que hay y que ojalá se pueda dar cuenta a la sociedad de qué pasó con todas estas personas. Finalmente, en cuanto a derecho a la verdad, la Corte resalta la importancia y la obligación del Estado de adelantar las investigaciones, de esclarecer esa responsabilidad individual y la verdad de los hechos y también de poder reconstruir la verdad histórica, que de alguna manera nos va a ayudar a aclarar esos casos masivos, sistemáticos de violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Recordemos la diferencia entre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. Las violaciones a los derechos humanos se dan en tiempo de guerra o en tiempo de paz y las infracciones al derecho humanitario están enmarcadas dentro de ese contexto de conflictos armados internacionales o no internacionales. Bueno, entonces aquí entramos al tema de la justicia transicional y el derecho a la verdad. Recordemos que este sistema tiene el reconocimiento de las víctimas, pero también el reconocimiento de la responsabilidad de los comparecientes, que digan la verdad, qué sucedió, cómo, quién ordenó, dónde están los desaparecidos. Y también tiene que ver con la satisfacción de las víctimas en la medida en que sepan la verdad plena. Acá me parece interesante traerles a colación esta reflexión de Ferrajoli que dice que en efecto una evidente condición de la paz es la renuncia del Estado a someter a los contendientes a la justicia penal ordinaria y la estipulación de un modelo de justicia diferente para ellos, el de la justicia transicional, llamado así por el carácter transitorio, la transición del estado de guerra al estado de paz, de las normas que la reglamentan, precisamente la justiciabilidad de todos los que cometieron crímenes graves, es decir, cómo son tratados en las formas del derecho, aunque de transición, en lugar de aquellas de, no alcanzo a leer, bueno, que transforma a los combatientes y a los enemigos de ayer en ciudadanos y ciudadanas de mañana, realizando de tal manera un rasgo distintivo de la paz. Ninguna guerra ha tenido, después de que se finaliza, la justicia perfecta. Digamos, tenemos una paz imperfecta, pero tenemos una gran posibilidad con la justicia transicional de dar cuenta de lo que pasó en nuestro país, por lo menos en más de 50 años, con el conflicto armado interno que se tuvo con las FARC-EP. La estructura del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, aquí nos muestra cómo estamos de la mano con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Esta mañana tuvimos la oportunidad de escucharles y de la mano con la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esto es muy importante porque aquí estamos en la Jurisdicción Especial para la Paz, con todo el propósito de trabajar sincronizados en esa respuesta a las víctimas. Hay unas características de este sistema que es importante que recordemos. Primero que tiene un enfoque integral importante y que hay una condicionalidad e incentivos para las personas que se acogen
a esta justicia transicional. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la JEP para garantizar la legitimidad de todo el sistema y asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas. Acá quiero contarles que ha habido más de 20 eventos en los que las antiguas FARC-EP, las personas ahora comparecientes, han pedido perdón a las comunidades, caso Bojayá, El Nogal, Granada, Antioquia, bueno, etcétera. Y ha sido muy interesante, como les decía, hay bondad en las víctimas de aceptar esas disculpas y esas solicitudes de perdón, mucho más que de pronto las familias que vieron el conflicto armado por televisión, que nunca lo vivieron directamente, que se cierran a la posibilidad de tener ese perdón que permita la inclusión y la inclusión también política, social y económica. ¿Qué quisiéramos como impacto de estas acciones para la sociedad? No alcanzo a leer allá el primero, no sé si alguien por favor me lo lee. Muchas gracias. Ahora, propiciar los retornos y la reubicación de personas en situación de desplazamiento, eso se ha dado ya en algunos departamentos. Además, articular esas medidas de reparación con los mecanismos judiciales y extrajudiciales del sistema, que son muy importantes, y el fortalecimiento del tejido social, la recuperación de confianza que necesitamos. O sea, uno de los impactos más fuertes del conflicto armado fue esa fragmentación del tejido social, esa desconfianza que nos hizo vernos como en una posición en donde de pronto la persona no es amiga mía, entonces ya la considero enemiga. Les recomiendo mucho un texto del programa de paz de los jesuitas que se llama La viga en el ojo, y son los efectos sociales, económicos, culturales, psicosociales y espirituales del conflicto armado en nuestro país. Ellos dicen que conflictos como el colombiano, que se han demorado tanto en la historia, hacen que nosotros tengamos unas dicotomías muy complicadas. Entonces la persona no es amiga mía, es enemiga, no es amiga, pero tampoco puede ser enemiga, como que nos vamos a los extremos. Entonces es liberal o es conservador, no, es de otra posición política, entonces ya lo miramos con sospecha. Bueno, importante entonces que en ese acuerdo final, en ese punto 5, se habla de los derechos humanos de las víctimas, el derecho a la verdad, que va muy de la mano con ese compromiso de finalizar la confrontación armada, de buscar una solución política y de llegar a unos acuerdos de desescalamiento para poder avanzar en esa paz estable y duradera. Ese punto 5 de esclarecimiento de la verdad dice que es importante que se esclarezca lo que pasó, las causas, o sea, ustedes en los acuerdos de paz van a encontrar todas esas motivaciones, los estudios que se hicieron de las causas de la violencia en nuestro país, que lo seguimos teniendo, digamos, nuestra élite se fue configurando desde la exclusión, desde el monopolio de la tierra, desde estructuras socioeconómicas desiguales, pero también ideológicamente desde una descalificación y una, digamos, como un temor a que fuerzas distintas de pensamientos diferentes quieran hacer parte de. Entonces ahí tenemos como esa situación producto de la historia. Además, el acto legislativo 01 del 2017 habla del derecho a la verdad, como ese reconocimiento de saber esa verdad plena de lo ocurrido, de la responsabilidad de quienes participaron de manera directa o indirecta y de alguna manera poder esclarecer esas violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, con la idea de poder reparar de verdad a las víctimas y con las garantías de que eso no vuelva a pasar en el país, esas guerras. Aquí tenemos esos derechos de las víctimas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. No alcanzo a leer allá ni allá, no sé si alguien me lee la primera y la segunda bolita, la tercera también. Es reconocida dentro del proceso judicial. Segunda, aportar pruebas e interponer recursos según corresponda. Tercera. Recibir asesoría, orientación y representación judicial. Y la cuarta. Recibir acompañamiento psicológico
y ser tratados con justicia, dignidad, respeto, ser informados del avance de las investigaciones, de los procesos, ser informados con precisión sobre cuándo se llevaron a cabo las audiencias del proceso, intervenir en ellas, etcétera. Todos estos derechos de las víctimas, de pronto a veces los medios han dicho que por qué no dejan entrar a las víctimas a ciertas audiencias, pero eso tiene que ver también con un reglamento interno en el que se valora que no se revictimice a la persona, y por eso ha habido esas decisiones como de cuidado y de protección a las víctimas. Y acá tenemos, digamos, todo el tema de la Comisión de la Verdad. Ellos ya hablaron de sus funciones, sus mandatos y demás, no lo voy a repetir. Acá tenemos el tema de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, también de su razón de ser, su objetivo, funciones, su mandato. Recordemos que son casi 100.000 personas desaparecidas, oficialmente hay 83.000, pero es posible que sean un poquito más. Bueno. Y hay unos principios rectores de la articulación de este sistema, esos están en blanco y no veo nada, pero no sé si alguien que tenga buenos ojos, tiempo, bueno, perdón, vamos a pasar los principios porque se nos acabó el tiempo para terminar diciéndoles que tenemos unos mecanismos de articulación en donde la centralidad son las víctimas y lo importante que quiero que todos y todas tengamos claro es que hay posibilidad, que a pesar de la adversidad hay que seguir trabajando, que a veces nos toca construir optimismo, que cuando nuestros jóvenes de pronto dicen que prefieren irse al exterior, hay cierta comprensión porque han heredado ustedes un país que no es el mejor en cuanto a las circunstancias que se viven, pero que la invitación es a que en donde estemos hagamos lo que nos corresponda de la mejor manera, para que no nos quede grande este reto. Muchas gracias.